Lucía nació en un barrio modesto de Madrid. Desde pequeña, su cuerpo se movía con una gracia natural que llamaba la atención. Bailar era más que una afición, era su oxígeno. Su madre, una enfermera jubilada, la llevaba a clases de danza desde los 5 años. Su padre, ausente desde su nacimiento, era apenas una sombra que nunca conoció. Aún así, la pasión por la danza creció en su interior como una llama inextinguible. Durante la adolescencia, se presentó a innumerables audiciones, compañías, teatros, academias, festivales. Siempre escuchaba lo mismo: tienes talento, pero no es tu momento. Aquellas palabras, repetidas tantas veces, se volvieron cuchillas que cortaban su esperanza en silencio. Para sobrevivir, empezó a dar clases. Trabajó en guarderías, gimnasios y centros comunitarios enseñando a niños, adultos y ancianos. Cada paso que daba era una promesa que hacía a sí misma: algún día alguien me verá. A los 24 años, con sus ahorros, montó una pequeña academia de danza en un local alquilado en el barrio. Era un espacio sencillo, un espejo grande, un equipo de música y un suelo de madera que ella misma lijó durante noches enteras. Soñaba con ver aquel lugar lleno de estudiantes, risas y coreografías. Pero los alumnos no llegaban. La competencia era feroz y el boca a boca lento. Mantuvo la academia durante 1 año y medio, hasta que las cuentas no dieron más. Sin ingresos y llena de deudas, Lucía tuvo que cerrar. Vendió el equipo de sonido, las barras de ballet y hasta los espejos para pagar el alquiler atrasado. Durante semanas, evitaba pasar por la calle donde estaba su academia. Era como mirar a un cadáver que aún no podía enterrar. Entró en una espiral de desesperación, días sin dormir, buscando empleos que nunca llegaban, noches comiendo arroz blanco y llorando en silencio. Fue entonces cuando, en un arrebato de tristeza y nostalgia, colocó su celular sobre una silla, puso una canción que solía usar con sus alumnas y bailó. Grabó el video y lo subió a sus redes sociales con un simple texto: para no olvidar quién soy. No tenía seguidores ni intención de volverlo viral. Solo quería sentirse viva por un instante. Pero ese video, contra toda lógica, fue visto por miles, y luego por cientos de miles. Los comentarios llovían como lluvia de primavera. Gente de distintos países la felicitaba, compartía el video, la etiquetaban en historias. ¿Quién es esta bailarina?, preguntaban. ¿Qué emoción en sus movimientos?, decían otros. Lucía no entendía qué pasaba. En una semana, sus seguidores pasaron de 200 a 80.000. Cadenas de televisión la contactaban, revistas querían entrevistarla, pero ella, incrédula, pensaba que todo era un sueño que iba a acabar pronto. Mientras tanto, grababa un video por día, en su salón pequeño, con las cortinas corridas y la luz del atardecer entrando por la ventana. Cada coreografía era un pedazo de su historia. Bailaba su tristeza, su esperanza, su rabia, su renacer, y cada publicación era más exitosa que la anterior. Algunos la llamaban la bailarina del alma. Otros decían que su cuerpo contaba historias que las palabras no alcanzaban a narrar. Lucía empezaba a recuperar algo que había perdido: fe. En medio de ese torbellino, llegaron los primeros mensajes de patrocinadores, marcas de ropa deportiva, academias de otros países, empresarios que querían hacer la imagen de sus productos. Lucía, abrumada, no sabía a quién responder. Nunca había negociado contratos ni trabajado con publicidad, pero algo en su interior le decía que aquella era su oportunidad, aunque también, sin saberlo, estaba a punto de entrar en un mundo lleno de luces y sombras. Lucía comenzó a recibir propuestas de todos los rincones del mundo. Una marca de ropa en México le ofreció enviarla con todos los gastos pagos para una campaña exclusiva. Un productor argentino le propuso crear un espectáculo de danza contemporánea con su nombre. Una influencer brasileña la mencionó en una historia diciendo que su baile tocaba el alma. Todo parecía un sueño, pero Lucía, inexperta y con una urgencia económica enorme, aceptaba propuestas sin mirar demasiado los detalles. Así llegaron los primeros problemas. Uno de los patrocinadores le prometió un pago por adelantado para grabar una serie de videos promocionales. Lucía trabajó durante semanas, editando, grabando en distintas locaciones, incluso pagando transporte y vestuario de su propio bolsillo. Pero el dinero nunca llegó. El contacto desapareció, el número fue dado de baja y sus correos quedaban sin respuesta. Lucía sintió cómo la ilusión comenzaba a resquebrajarse otra vez.
Sin embargo, la comunidad que había creado no la dejó caer. Muchos seguidores le escribían mensajes de apoyo. Algunos incluso hicieron donaciones pequeñas. Gracias a eso, pudo mantener la comida en su casa y pagar la luz. Pero el golpe moral había sido fuerte. ¿Otra vez a empezar de cero?, se preguntaba frente al espejo. En su interior, la duda crecía como una semilla amarga. ¿Será que no nací para esto? Aún así, seguía bailando, cada vez con más emoción. Grababa videos con lágrimas en los ojos y fuerza en los pies. Su dolor se transformaba en arte, y el arte en consuelo para miles. Fue entonces cuando recibió una propuesta que parecía distinta. Una academia en Barcelona con renombre le ofrecía ser parte de su elenco residente. Prometían clases, presentaciones, un sueldo fijo. Lucía, sin pensarlo demasiado, hizo las maletas. Pero al llegar, descubrió que no todo era como lo pintaban. La academia era más pequeña de lo que imaginaba, los ensayos eran mal organizados y no le ofrecían el contrato que habían prometido. «Estamos en proceso», le decían. Pasaron semanas, luego meses. Lucía enseñaba a decenas de alumnos, montaba coreografías completas, incluso aparecía en sus redes como parte del staff. Pero el pago era simbólico. Cuando reclamaba, la respuesta era la misma. «Es una inversión, estás ganando visibilidad». Después de 3 meses, agotada, sin dinero y sintiéndose usada, Lucía decidió irse. Publicó un video en el que explicaba su experiencia sin dar nombres. Fue directo, emocional, sincero. Y ese video explotó. Más de 2 millones de visualizaciones en una semana. Cientos de bailarinas compartían experiencias similares. Lucía se convirtió en una voz para muchas. No era solo una bailarina que emocionaba, era una mujer que había dicho basta. Los mensajes se multiplicaron. Algunos eran de apoyo, otros de oportunidades. Uno en particular llamó su atención. Una invitación a participar en un documental sobre artistas que habían sido estafados por el sistema. Lucía aceptó, convencida de que su historia podía ayudar. Durante las grabaciones, habló con naturalidad sobre todo lo que había vivido. Su academia fallida, las promesas rotas, las lágrimas frente al espejo. El documental se volvió viral también, y la figura de Lucía se convirtió en símbolo de lucha y autenticidad. Fue después de esa exposición que llegó el mensaje que cambiaría su vida. En su bandeja de entrada apareció un correo con un asunto peculiar. ¿Te acuerdas de mí? Al abrirlo, encontró unas pocas líneas que la hicieron estremecer. Soy Mateo. Nos conocimos cuando tenías 10 años. Yo iba a tus clases de danza en el centro comunitario. Hoy, soy otra persona, pero nunca olvidé lo que me hiciste sentir al bailar. Quiero ayudarte. Lucía tardó varios días en responder. ¿Quién era este Mateo? ¿Qué quería? ¿Sería otra promesa falsa? Pero algo en el mensaje, la forma de escribir, el recuerdo compartido, le resultaba auténtico. Decidió responder. Lo que no sabía era que estaba a punto de reencontrarse con alguien que no solo creía en su talento, sino que se convertiría en mucho más que un aliado profesional. Mateo le propuso una reunión virtual para ponerse al día. Cuando se conectaron por videollamada, Lucía se quedó sin palabras. Aquel niño tímido que imitaba sus pasos con torpeza en el centro comunitario se había transformado en un hombre seguro, vestido con elegancia y rodeado de libros y arte. El fondo de su oficina revelaba mucho más que éxito. Mostraba sensibilidad, buen gusto y una conexión aún viva con el mundo del arte. Mateo le contó su historia. Después de aquellas clases de infancia, su familia se mudó a Londres. Allí estudió administración y, contra todo pronóstico, fundó una startup tecnológica que había sido vendida a una multinacional por millones. Desde entonces, se dedicaba a financiar proyectos artísticos que lo conmovieran. Había seguido la carrera de Lucía en silencio. Te reconocí enseguida cuando vi uno de tus videos. Tu forma de bailar no ha cambiado, Lucía. Sigue siendo pura emoción. Ella no sabía cómo reaccionar. Parte de sí quería confiar. Otra parte sentía que todo era demasiado perfecto para ser cierto. Pero Mateo fue claro y respetuoso. No ofrecía promesas vacías, sino una inversión concreta. Le proponía crear una compañía de danza en su nombre, donde ella sería la directora artística. No solo quiero que bailes, dijo. Quiero que enseñes, inspires y crees libremente, sin miedo a que te roben. Lucía aceptó, aunque con cautela. Mateo organizó todo con una eficiencia impresionante. En menos de un mes ya tenían un local alquilado, un equipo legal revisando contratos
un diseñador trabajando en la identidad visual. Lucía se encargaba de convocar a bailarines, escribir propuestas artísticas, pensar en las primeras funciones. Por primera vez en años, sentía que cada paso la llevaba hacia algo sólido. No había promesas incumplidas, había hechos. La inauguración fue mágica. En un teatro mediano del centro de Madrid, con luces tenues y música en vivo, Lucía y su equipo presentaron una obra que combinaba danza contemporánea con narración visual. Cada escena contaba una parte de su historia. El público se levantó para aplaudir de pie al final. Las críticas en blogs y medios especializados fueron entusiastas. Una nueva voz en la danza española. Lucía reescribe la emoción con el cuerpo. Ella no sabía cómo reaccionar. Parte de sí quería confiar. Otra parte sentía que todo era demasiado perfecto para ser cierto. Pero Mateo fue claro y respetuoso. No ofrecía promesas vacías, sino una inversión concreta. Le proponía crear una compañía de danza en su nombre, donde ella sería la directora artística. «No solo quiero que bailes», dijo. «Quiero que enseñes, inspires y crees libremente, sin miedo a que te roben». Un día, después de una función agotadora, se quedaron solos en la sala de ensayo. La ciudad dormía allá afuera. Mateo la miró con ternura y dijo: «Nunca pensé que volvería a sentir algo así por alguien». Lucía bajó la mirada, nerviosa, pero no sorprendida. Lo sabía. Lo había sentido. «Yo tampoco», murmuró. No hubo declaraciones grandiosas, ni promesas, solo un silencio cómodo y una conexión que se volvía más profunda. Los meses siguientes fueron una mezcla de pasión y trabajo. Se amaban en secreto, con respeto y admiración. Cada proyecto los unía más. Cada éxito era compartido, pero también llegaron nuevas presiones. La fama traía consigo la atención de personas con intereses ocultos. Otros inversores querían entrar en la compañía. Empresarios ofrecían contratos tentadores con cláusulas sospechosas. Lucía, ahora más astuta, consultaba cada paso con Mateo y su equipo, pero entre tantas propuestas hubo una que casi la destruye. Un empresario italiano, con fama de mecenas, la invitó a Milán para una residencia artística. Le ofrecieron alojamiento, un estudio y la promesa de producir una obra con presupuesto ilimitado. Mateo dudó, pero Lucía sintió que debía hacerlo. Necesitaba demostrar que podía valerse por sí sola. Fue a Milán, y por unas semanas todo parecía ir bien, hasta que el verdadero rostro del empresario se reveló. Lucía llegó a Milán con ilusión y nerviosismo. El estudio era amplio, el equipo parecía profesional, y la ciudad le ofrecía una energía vibrante que la inspiraba. Comenzó a trabajar en una obra que fusionaba sus raíces españolas con la vanguardia europea. El empresario italiano, Stefano Morini, se mostraba encantador, atento y generoso. «Confiamos en tu visión artística», le decía. Pero tras esa fachada se ocultaban intenciones más oscuras. Al principio, los detalles eran sutiles, llamadas que no eran respondidas, reuniones pospuestas sin aviso, contratos que se prometían para la semana siguiente. Lucía, concentrada en su creación, prefería no pensar mal, pero pronto las señales se volvieron imposibles de ignorar. Las facturas del alojamiento comenzaron a llegar a su nombre. El equipo técnico empezó a pedirle pagos por fuera del presupuesto. Cuando consultó con Stefano, él le respondió con evasivas: «Todo está bajo control, Bella. Confía en mí». Lucía pidió ayuda al abogado de su compañía en Madrid. Al revisar los documentos, descubrieron que el proyecto no tenía respaldo legal. No había contrato firmado, ni compromisos formales. Estaba completamente desprotegida. Furiosa, encaró a Stefano, quien cambió su tono amable por uno amenazante. «Deberías estar agradecida por la visibilidad que te damos», le dijo con frialdad. «¿O crees que alguien como tú tendría esta oportunidad sin mí?» Sintió miedo. Estaba sola, en otro país, y comenzaban a llegarle mensajes inquietantes. Un día, al volver al estudio, encontró su equipo de grabación dañado. Otro día, una carta anónima bajo su puerta. «Vuélvete a Madrid, no eres bienvenida aquí». Lucía hizo las maletas en silencio y tomó el primer vuelo de regreso. Durante el viaje, lloró sin parar, no por el fracaso, sino por la traición. Había creído en la promesa de construir algo sola, y se lo arrebataron. Cuando llegó a casa, Mateo la esperaba en el aeropuerto. No dijo nada, solo la abrazó. Lucía se derrumbó entre sus brazos. «Otra vez me usaron», susurró. «Pero esta vez no estoy sola», respondió él. Ese momento marcó un antes y un después. Desde entonces,
No solo eran compañeros de vida, sino también de lucha. Mateo redobló su apoyo. Contrató a un equipo legal para proteger los derechos de Lucía internacionalmente. Publicaron un comunicado detallando la experiencia en Milán, y otras artistas respondieron con historias similares. La comunidad artística se volcó a su favor. Lucía ya no era solo una bailarina viral, era una figura de resistencia. Se convirtió en una voz escuchada. Las redes explotaban con cada publicación suya, y aunque su espíritu aún dolía, volvió al estudio. Retomó los ensayos, comenzó a montar una nueva obra, nacida del dolor y la resiliencia. La tituló Ceniza y Renacimiento. Mateo fue su productor, supervisó cada aspecto del proyecto. Cuando estrenaron la obra en el Teatro Nacional de España, no quedaba un asiento libre. Las entradas se agotaron en menos de una hora. La crítica la aclamó. Lucía transforma la herida en arte. Es una bailarina que no baila por aplausos, sino por verdad. Después del estreno, la ovación duró casi 10 minutos. Lucía no pudo contener las lágrimas. Pero la vida tenía todavía más sorpresas reservadas para ella. Una mañana, mientras desayunaban juntos, Mateo sacó una pequeña caja del bolsillo. No hubo discurso, ni palabras ensayadas. Solo la miró y dijo: «Gracias por enseñarme que el arte también puede ser hogar. ¿Quieres construir uno conmigo?». Lucía, con los ojos llenos de lágrimas, solo pudo asentir. Sí, quería bailar toda la vida, pero también quería bailar con él. La noticia del embarazo fue recibida con alegría y ternura por todos los que rodeaban a Lucía. Los bailarines, al enterarse, improvisaron una pequeña coreografía de celebración en la sala de ensayo. «Este será el primer bebé con una cuna hecha de movimientos», bromeó uno de ellos. Lucía, entre lágrimas y risas, se sintió profundamente amada. No solo como artista, sino como mujer, como ser humano. Mateo reorganizó su agenda para poder estar presente en cada etapa. Asistía con ella a las ecografías, preparaba comidas saludables, y en las noches le leía cuentos en voz alta al vientre. Lucía comenzó a escribir una serie de cartas para su futuro hijo o hija. No hablaba de fama ni de éxito. Hablaba de coraje, de errores, de cómo los pasos más hermosos a veces se dan en la oscuridad. Decidieron que el nacimiento no sería el fin de una etapa, sino el comienzo de otra. La compañía de danza adaptó su dinámica. Lucía siguió participando desde un rol más conceptual. Observaba los ensayos, sugería cambios y comenzaba a delegar más en sus coreógrafos asistentes. Se convirtió en una líder que enseñaba a soltar. «No puedo controlarlo todo, y eso está bien», decía. Cuando nació su hija, a quien llamaron Alma, todo cobró un nuevo sentido. La mirada de la bebé, su forma de moverse, sus pequeños gestos, todo parecía un eco de lo vivido. Lucía sentía que la vida le había dado una segunda oportunidad, no una revancha, sino un renacimiento. «Ahora entiendo lo que es el amor que no pide nada», escribió en su diario. «El amor que solo existe porque sí».